Listo, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a este encuentro. Empezamos con 12 de los integrantes del curso, 13, se nos acaba de sumar uno más. Yo espero entonces que en este momento ya se encuentre cargada la actividad parcial número 2, como les indiqué anteriormente. Esta sesión lo que vamos a hacer entonces es revisar esos casos que se propusieron para cada uno de los grupos. Entonces, pues quiero que un integrante de cada uno de los grupos o dos integrantes, o incluso pues si alguien más quiere participar del grupo, que nos pueda comentar cuál fue el escenario que les corresponde y cómo dieron solución pues a la actividad como tal. Entonces, para esto vamos a iniciar um, con el grupo del caso número 1. ¿Listo? Que son Luis David Montes Mosquera, Hernán Darío Reina Morales, Edwin Andrés Franco Gaviria y Juan Guillermo González Montoya. Hola, profe. ¿Presentamos nosotros o lo presenta usted? Ustedes, mejor ¿para qué? Para que tengan el control ahí del documento. Bueno, la idea es que más o menos se tomen unos entre 15 y 20 minutos para dar pues como tal la explicación del caso y de toda la actividad como fue desarrollada. Listo. Bueno, profe, buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Bueno, nosotros nos tocó el tema que se llama ingeniería social, ¿sí? Nuestro grupo está conformado por Hernán Darío Reina Morales, Edwin Andrés Franco Gaviria y Juan Guillermo González Montoya. Ahí ya pueden ver mejor el documento. Sí, gracias. Listo. Entonces, con base pues al texto que nos tocó a nosotros, con base al texto que nos tocó a nosotros, donde nos exponían pues una especie pues de ataque a una empresa pequeña, ¿sí? Donde nosotros finalmente concluimos pues que el ataque que teníamos era un ataque de phishing, ¿cierto? Entonces digamos pues que aquí tenemos una breve introducción donde decimos que el presente trabajo pretende aplicar los conocimientos adquiridos en el curso durante las últimas 6 semanas, donde se conformaron grupos para desarrollar dicha actividad. En la actividad realizar nos dan un texto donde se expone un escenario, el cual debe ser analizado por los integrantes del grupo y responder una serie de preguntas con base a lo aprendido en el curso, ¿cierto? Entonces digamos pues que esto es como lo que se hizo, Entonces digamos pues aquí tenemos un escenario, ¿cierto? Que dice, formáis parte de un negocio que tiene una oficina con algunos ordenadores, una red con wifi y conexión a internet, ¿cierto? En vuestra empresa, la información se emplea para contactar con los clientes y proveedores, mantener la página web de la tienda online, elaborar las facturas, intercambiar datos con la gestora, RHH de impuestos. Para vuestra actividad tenéis contratada con conexión a Internet, los servicios de gestoría y el soporte informático. Los empleados en un horario comercial, los clientes contactan por teléfono, correo electrónico o presencialmente, ¿cierto? Entonces, digamos pues que aquí pues lo que nos dan es como la forma como actualmente opera la empresa a nivel tecnológico, ¿cierto? Entonces, aquí es donde ya viene el problema que nos plantean, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Tras regresar de vacaciones,
y al revisar los extractos bancarios de la operación de la empresa en las últimas semanas, observáis que hay una serie de cargos extraños que no han sido autorizados ni justificados. Las órdenes de pago se han realizado fuera del horario comercial. Os ponéis en contacto con el banco para explicar estos movimientos. Han informado que ha sido realizado de forma correcta con las credenciales de facturación de la empresa. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué ha pasado aquí? Pues pasó que de alguna manera se hicieron las transacciones bancarias de forma legítima, pero estas transacciones pues no fueron autorizadas por la persona pues encargada de autorizar. Bueno, preguntamos a los empleados que manejan las cuentas de facturación si habían notado algo extraño. En este caso, uno de ellos comenta que esos cargos los habría ordenado el jefe, pues hace unos días les había enviado un correo electrónico pidiendo las credenciales. En efecto, hay un correo donde el jefe dice que está de vacaciones, que necesitaba realizar una transacción urgente y que no llevaba consigo las credenciales. Evidentemente, no había sido él. Entonces, ¿qué sucedió ahí? De alguna forma, algún empleado pues recibió un correo electrónico donde el jefe que se encontraba pues de vacaciones solicitaba pues como las credenciales de acceso a estas cuentas bancarias pues como de forma urgente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? El empleado pues accedió a esto y envió pues las credenciales por correo electrónico, ¿cierto? Entonces, digamos pues que a raíz de esto surgen ya pues las preguntas que nos tocó. No sé si mi compañero Elvis de pronto me quiere apoyar aquí. Sí, señor, claro que sí. Buenas tardes para todos. Qué pena ahí entré un poquito tarde, pero bueno, les cuento, ya como el compañero, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Listo. Ya como el compañero pues anteriormente les describe el caso que ocurrió, entonces nosotros empezamos a, como, como le digo yo, como a diagnosticar un poquito el tema de la empresa, ¿sí? Entonces nosotros, mientras que hacíamos el documento, debatíamos un poquito sobre el objetivo de la empresa, o sea, qué podía hacer, cuál era como su sector comercial, la cantidad de empleados, bla, 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 ¿cierto? Dentro de eso vemos de que el enunciado dice que es una pequeña empresa con algunos computadores. Entonces eso nos dice que es una pequeña empresa que posiblemente no tenga un sistema de seguridad perimetral, que posiblemente no tenga un antivirus pago o por consola, que sea free, digámoslo así. Entonces empezamos como a diagnosticar varias cosas y varios elementos que podrían llegar a futuro presentarse como una vulnerabilidad y poder llegar pues al ataque que tenemos en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó o qué concluimos? Como ya lo dijo, fue un empleado envió las contraseñas de los bancos por correo electrónico pensando que era el jefe. El único que estaba en vacaciones en ese momento era el jefe. Entonces podíamos concluir varias cosas. De que primero el atacante tiene que tener conocimiento de que el jefe estaba en vacaciones. Entonces, o podría ser un personal, una persona, un empleado dentro de la empresa, o podría ser un cliente que tuviera pues cierta relación con la empresa, ¿cierto? Porque normalmente no todo el mundo sabe pues cuando los jefes sean de las empresas. Entonces es como una relación estrecha pues con la empresa. Segundo, en este caso podemos evidenciar de que no hubo ningún tipo de penetración a los servidores o a la infraestructura como tal. ¿Por qué? Porque el ataque que vemos es de ingeniería social y una de las características de estas características es el phishing, que simplemente es una suplantación de identidad. Una persona X se hizo pasar por el jefe solicitándole al empleado que le enviara las contraseñas. Él no tuvo la precaución de mirar el correo, de mirar el remitente y ver que no era el correo conocido, que no era la cuenta ni corporativa o por lo menos la cuenta que ya conoce, la que usa el jefe. ¿Alguien iba a decir algo? No, pues que digo yo que el empleado pues no corroboró pues que efectivamente fuera la cuenta y que de pronto fuera pues el dominio empresarial de la empresa por el cual estaba pues emitiendo el correo electrónico, ¿sí? Exacto, sí. Nosotros dentro de todo ese diagnóstico hablábamos de que si de pronto el jefe era que se había ido pues en sus vacaciones, se había conectado a una red Wi-Fi X y a través de esa red Wi-Fi pues le habían hecho el hackeo, bla, bla, bla. Entonces diagnosticamos de que no está tan enfocado hacia ese lado porque en realidad
a él no lo hackearon, o sea, a él no vulneraron como su equipo, no hackearon los servidores internos, porque simplemente fue una suplantación de identidad. Y para hacer eso no necesariamente tiene que haber una penetración de algún sistema. Simplemente enviar al correo, esto se ve mucho cuando hacen los de la DIAN, que cuando está el tema de las votaciones, ahora con el tema de vacunación, es que la facturación electrónica, usted tiene una factura pendiente por pagar, como le decía yo a los compañeros. Cuando a uno le envía algo, la DIAN, la EPS, cualquier tipo de entidad, los correos siempre van dirigidos, siempre van dirigidos a alguien. Pepito Pérez, señor Pepito Pérez, usted tiene una cuenta pendiente por pagar, pero cuando los correos van, señor usuario, señor contribuyente, apreciado usuario, de una, eso inmediatamente casi que un 100% que eso es un correo falso y que es phishing. Sí, entonces yo como que dialogábamos un poquito de eso. También hablamos de que ahí manifiesta pues que la empresa tiene Wi-Fi, tiene pues una red Wi-Fi, y decíamos que posiblemente pues era una pequeña empresa que no tenía sus protocolos de seguridad, entonces una contraseña débil para su router o sus APs, pero pues siempre terminábamos viendo que no parece de que hubiera sido una penetración por ningún tipo, por ninguno de estos tipos o de estos medios, porque simplemente fue una suplantación de identidad a través de un correo electrónico. Sí, eso es como lo que siempre tuvimos del denunciado. ¿Qué más les puedo decir, David? No, ya ahí como para continuar, como para ir avanzando, pues vamos a ir como haciendo unas preguntitas, ¿cierto? Entonces decía, ¿dónde se ha originado? Pues dentro o fuera de la compañía, pues porque realmente no sabemos si el atacante fue una persona interna o fue una persona externa, ¿cierto? Entonces, por lo cual planteamos que pudo haber sido de los dos escenarios, tanto dentro de la empresa como fuera de la compañía, ¿sí? ¿Qué dispositivos afectan? Pues los dispositivos que se vieron afectados, involucrados, pues todos los equipos de cómputo, donde se pudo tener acceso pues, a ese correo electrónico y haberlo respondido, ¿sí? ¿Desde cuándo ocurre? Pues como lo dice el escenario, el escenario pues, que se plantea el denunciado pues, fue durante las vacaciones del jefe. ¿Quién ha podido hacerlo? ¿Por qué? Y posibles causas. Entonces, pudo ser cualquier persona que sabía que el jefe estaba en vacaciones, porque es una oportunidad para obtener información valiosa. Lo hizo a través de un correo electrónico en el cual suplantó la identidad del jefe. ¿Cuáles fueron las posibles causas? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? No hubo una capacitación del personal sobre las políticas de seguridad de la información. Es posible que la empresa no cuente con un fuerte sistema de seguridad perimetral, porque la empresa no cuenta con seguridad endpoints o antivirus. Y de pronto, digamos, pues que una debilidad en las compañías de las redes Wi-Fi y de pronto, pues digamos que el atacante pudo haberse conectado de forma externa y haber obtenido, pues, como esa información que de pronto el jefe iba a estar en vacaciones o algo así por el estilo. Nos dice, ¿cuáles son los daños materiales, personales y económicos? ¿Cuánto nos costaría? Entonces, digamos, pues, que daños materiales, pues, no hay, porque no hubo, digamos, pues, que una afectación física en la empresa, que se haya hecho un hardware o un servidor, pues, eso no hubo, ¿cierto? Como daño personal, tenemos el impacto emocional que pudo causar esta afectación en la persona responsable o implicada del hecho, ¿cierto? Entonces, digamos, pues, que como empleado saber pues, que por responsabilidad de uno o por culpa de uno, pues hubo una pérdida de dinero en la empresa, pues digamos que eso lo afecta a uno. Y también a eso, pues sumémosle que uno no sabe si uno puede iniciar un proceso de descargo o pase algo pues por este envío de correo electrónico, ¿cierto? Finalmente no se puede cuantificar la suma real de las pérdidas, pero sí se debe de tener en cuenta que aparte del dinero perdido, se deben en protocolos de seguridad para evitar este tipo de ataques. Bueno, acá nos dicen otra pregunta muy importante. ¿Tendrá consecuencias sobre la reputación de imagen de la empresa? Pues depende del sector industrial o comercial al que pertenece la empresa, ¿sí? Nosotros lo discutíamos, discutíamos pues que en el enunciado no nos decían pues la empresa realmente a qué se dedicaba. Entonces, digamos que si es una empresa que se dedica, no sé, Edwin, de pronto tiene un ejemplo más claro ahí.
Habla, profe. Sí, hablamos de que hay empresas que se pueden ver perjudicadas o no en cuanto a su imagen, ¿sí? O en cuanto a, digamos, un ejemplo, la información de sus empleados, si la empresa es vulnerada o no. Entonces, en este caso, para este caso, a la empresa pues se le robaron, pues fue dinero lo que se le robaron. Pero ¿en qué casos se ve afectada solo la empresa y se ve afectada la empresa y los usuarios? Entonces, colocamos un ejemplo de una cooperativa de trabajo, ¿sí? Cooperativa. Exacto, entonces en una cooperativa el dinero pues digamos que es de los usuarios, ¿cierto? Cuando se roban el dinero de la empresa, que de alguna manera pertenece al usuario, entonces se va a estar perjudicado el cliente final o el usuario o la persona que esté vinculada a esta cooperativa. Otro caso, digamos que era, colocamos de la Lucerna, ¿sí? En Pereira. Entonces, se entraron a la Lucerna, se le robaron el dinero, pero pues yo como usuario, como consumidor de la Lucerna, pues yo no me veo directamente afectado por ese tema, porque pues yo no tengo, digamos, un usuario normal, yo no guardo dinero en la Lucerna, yo simplemente voy y consumo sus productos, sus alimentos y ya. Entonces debatíamos un poquito sobre eso, porque pues el enunciado no es claro de qué tipo de servicio presta la empresa, entonces tratamos de debatir un poquito con eso. O con el mismo tema de la cooperativa, o hablamos de una notaría, de una entidad de salud, que digamos que son empresas que sus documentos son documentos legales, entonces que cuando vulneran esos sistemas y se roban las historias clínicas, las escrituras públicas, o simplemente dañan las bases de datos, pues todo esto ya tiene una implicación legal, tanto para la empresa, para el hospital, como un problema pues para el usuario o el paciente en este caso siendo usuario de una EPS. Entonces debatíamos un poquito sobre los servicios, le repito, que tenía la empresa. Eso fue la conclusión a la que llegamos. Bueno, listo. Ahí para seguir avanzando, hay una pregunta que decía, ¿tendríamos que avisar a nuestros clientes, colaboradores, usuarios? Entonces aquí nosotros decimos que tendríamos que avisar al cliente si ese se ve afectado se ve afectado directa o indirectamente por el ataque. De lo contrario, no había motivos para divulgar este tipo de información a clientes externos, solo a colaboradores y usuarios. ¿Por qué? Pues por lo mismo ejemplo que daba el compañero ahorita, ¿cierto? Digamos pues que esto es algo como de interés interno, una problemática interna. Entonces nuestros clientes externos, siempre y cuando no sean afectados, pues no tendrían que tener conocimiento de esta novedad. Bueno, tiene implicaciones legales, entonces pues obviamente siempre contra el atacante pues siempre va a existir una implicación legal, ¿cierto? Porque obviamente pues eso está catalogado como un delito informático. ¿Qué ha fallado? Entonces digamos que la información o concienciación de los empleados. No se brindó la capacitación o información adecuada a los empleados con respecto a la seguridad que deben de tener sus respectivos equipos y credenciales de acceso. De igual manera, el uso correcto del correo electrónico por recomendaciones de seguridad, ya que hoy en día el 91% de los ataques cibernéticos provienen a través de los correos electrónicos, ¿cierto? Entonces digamos que para nadie es un secreto que uno diariamente ve mucho correo electrónico malicioso, ¿cierto? Y normalmente, pues, los gestores de correo electrónico, los clientes de correo electrónico, normalmente marcan la mayoría como spam, ¿cierto? Pero los atacantes siempre buscan, pues, como estrategias de que la información llegue al usuario. Digamos que en una empresa tan pequeña como esta, pues, digamos que no se invierte mucho en este tema de la seguridad y tampoco en el tema pues de los sistemas, ¿cierto? Porque digamos que se puede decir que es una empresa que apenas está creciendo, ¿cierto? Entonces digamos que los intereses actuales de ellos es crecer, pero entonces digamos que dejan esos detalles por debajo y por eso pues digamos que sucede este tipo de cosas. No sé si Edwin de pronto me quiere apoyar aquí con esta, cómo resolver la situación. Sí, bueno, antes de continuar ahí, yo quería saber si de pronto alguien o el proveedor tiene alguna pregunta. Yo sé que vamos un poquito rápido, pero porque sabemos pues, que hay otros grupos. Yo no sé si tienen alguna No, pregunta. chicos, pues ahí primero pues aclarar que cuando hablamos de la parte de las consecuencias legales, nos tratamos de enfocar es más en la parte de qué consecuencias legales puede traerle a la compañía pues la situación que ocurrió como tal. Bueno,
De pronto, eso de pronto, como yo le explicaba ahorita, como en este caso no tenía como un enfoque la empresa, los servicios, entonces a lo que yo decía, debatíamos un poquito es que no sé qué palabra usar. Imaginamos un poquito cuál era el servicio de la empresa. Entonces, si era una entidad de salud, digamos una EPS, y entraban y se le robaban una escritura, una historia clínica. Una historia clínica es un documento legal, ¿cierto? Cierta parte de la historia clínica es pública, pero el resto es del usuario. Solamente el usuario es el único que tiene acceso y poder sobre ese documento. Entonces, si le roban esos documentos, si los publican o si los borran, la empresa, la clínica en sí, el representante legal de la compañía, sí tiene que responder legalmente por todo ese tipo de cosas. Adicional, o sea, con él se va el de sistemas, porque el gerente es el representante legal, pero el de sistemas es la persona responsable de la custodia y la protección de todos estos documentos. Entonces, como que ahondar un poquito no sé si estaba esperando, profe, que le diéramos cuántos años de cárcel o el tema No, no, de no. multas. No, pero entonces Así está era más bien. que todo eso. Depende del servicio que preste la empresa. Porque como les comentaba con el ejemplo de la Lucerna, pues a ellos simplemente se le metió y le robaron la plata. Problemas legales para la Lucerna, pues ellos en realidad no, problema legal no sabría decirle, porque el dinero simplemente era de los ingresos de la Lucerna, más no perjudicaba a ninguna otra persona. Que ya llegábamos a debatir de que si de pronto una cooperativa entraba, se le roban el dinero, ¿cómo hacía entonces legalmente también para que el usuario que pertenecía a la cooperativa fuera a reclamar su dinero? Entonces llegamos al punto de que, bueno, la cooperativa se puede decir, vea, nos pasó, denuncian el caso, ¿cierto? Lo denuncian y dicen, vea, como a mí me pasaron esto y me robaron los 1.000 pesos que yo tenía de capital y ahí estaba su dinero, entonces a mí me va a tocar declararme en bancarrota. Y cuando ellos se declaran en bancarrota o en liquidación, ¿sí? Digamos que todo ese dinero o todo ese patrimonio financiero que tenían ahí queda congelado y el usuario no puede entrar o sea, él puede entrar a solicitar algo, a que le devuelvan, pero como eso está en medio de una investigación, él en realidad queda manicruzado, porque no puede hacer nada hasta que no den pues con la solución de eso. ¿Me hago entender? Listo, profe, y ya pues ahí que nos quedamos cortico del tiempo, pues sería importante pues, no dejar como esta última preguntita que es como la conclusión, ¿sí? Que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues podemos decir que tener políticas de seguridad en la compañía es importante porque mitiga el riesgo de cualquier ataque por personas malintencionadas. La capacitación de los empleados deben de ser constante, ya que los ataques pueden evolucionar o presentarse de diferentes maneras. Entonces yo pienso que todo lo que hemos aprendido, yo pienso que esto es lo más importante, o sea, siempre hay que darle el conocimiento a la persona o al usuario final, porque digamos pues que uno que está en el lado del sistema, pues uno conoce los riesgos y uno por lo menos sabe qué se puede hacer o qué no se puede hacer o qué es bueno, qué no es bueno, ¿sí me entiende? Pero al usuario final siempre hay que capacitarlo. No es una buena práctica compartir credenciales o datos de acceso por correo electrónico, sino un protocolo o método de cifrado, ¿cierto? Entonces, digamos, pues que yo pienso que esto es muy lógico, ¿cierto? Uno no puede estar compartiendo pues, sus credenciales o más que todo información tan sensible, pues por medio de un correo electrónico, sin antes pues haber confirmado pues como su procedencia, el remitente y todo esto, profesor. Así terminaríamos. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces vamos ahora con el caso número 2, Felipe Ramírez, Esteban Velázquez, Brian Hurtado y Francis Ledy Valle. Buenas tardes, profe. Ya le comparto. Buenas tardes. Mientras el compañero comparte, le queríamos comentar pues que Brian no se puede conectar en este momento porque apenas salió de la universidad a trabajar y va para la casa. Vale, listo. Bueno, buenas tardes. El grupo está compuesto por Felipe Ramírez, Francis Ledy Valle, Brian Hurtado
y mi persona. A nosotros nos correspondió el phishing en página web y el caso dice así: formáis parte de una pequeña empresa que tiene una página web o una tienda online para interactuar con los clientes. Los clientes tienen la posibilidad de darse en alta en la web para recibir información periódica y acceso a los servicios. Para vuestra actividad tenéis contratada la conexión a Internet, el alojamiento web y el soporte informático. Publicáis y modificáis los contenidos de vuestra web, conectándoos al gestor de contenidos alojado en el proveedor. En vuestra oficina hay varias personas que actualizan la web, entre ellas una persona de reciente ingreso. Vuestros clientes contactan por teléfono, email o a través de la web. ¿Qué ha pasado? Una llamada de un cliente os pone sobre aviso de que cuando intenta acceder a vuestra página web aparece la de un conocido banco o una muy parecida. También aparece un mensaje en su navegador indicándole que tu página está en la lista negra de phishing. Alguien ha conseguido entrar en tu servidor web y ha cambiado los contenidos de tu web por otros que parecen los de un banco muy conocido. El cambio de los contenidos está siendo utilizado para realizar phishing, es decir, para pescar usuarios y contraseñas de los usuarios de ese banco. Seguro que también han enviado correos o mensajes para engañarles y que visiten la página. Entonces ya aquí iniciamos como tal con la solución pues del planteamiento que leímos anteriormente. Va a continuar mi compañero Felipe. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues como en el enunciado anterior, pues nos comparte pues que nos hacen ficha en nuestra página web, y lo que hacen es que tratan pues de pescar información de nuestros usuarios, de los usuarios pues que tienen acceso pues a la página web, ya que ellos tienen la posibilidad pues de darse de alta y de registrar sus datos. Y con el fin de pronto de sacar información de los bancos de esas personas, ya que o el phishing que estaban haciendo era respecto pues a una página pues como de un banco. Entonces tratando pues de robar la información de ellos, y pues esto es como lo que pasa pues ahí. ¿Qué ha ocurrido? Por motivos de atacantes anónimos sobre nuestra página web, recibimos un phishing de suplantación de la web haciendo cambios de información para guardar los datos de los clientes como usuario y contraseñas, y así hacer ataques de ingeniería social. Pues como lo mencionaba anteriormente, lo que trataban era de robarle pues nuestra información a los clientes, la información a nuestros clientes, haciéndose pasar pues como por un banco. Gracias pues a que un cliente nos avisa de lo que está pasando, ya se toman pues como las medidas, y ya se empieza a hacer como pues las recomendaciones a los clientes, y a actualizar pues la página web, y a mirar a ver lo que se debe de hacer pues para solucionar este inconveniente. ¿Dónde se ha originado y qué dispositivos están afectados? Se ha originado desde el alojamiento de nuestra página web, en los servidores y la página web, información de los clientes, activos fijos de la empresa y todos los dispositivos donde se puede acceder pues a nuestro sitio web. Entonces se origina pues primordialmente pues en la página web, que es donde nos hacen pues el phishing, y los dispositivos que afectan pues son por medio de los que nuestros clientes o nuestros usuarios tienen como acceso pues a este sitio. Entonces pueden ser, entre estos incluirían pues todos los dispositivos móviles, los PCs, bueno, de forma pues donde se puedan pues conectar las personas para ingresar, y de pronto para acceder pues a nuestros servicios, a compras, ya que se basa con una empresa pequeña o una tienda online, entonces como para hacer respectivas pues compras o acudir pues a nuestros servicios. ¿Cuándo y desde cuándo ocurre? Pues ocurre desde el día anterior, ya que al día siguiente es que el cliente nos avisa y nos da como información acerca de lo que estaba pasando en nuestro sitio web. Y estos son los que nos ponen pues en sobreaviso, ya que en sí nosotros como empresa no hemos llegado a ver este error. Entonces por medio de un cliente es el que nos corrobora la información,
y nos dan sobre aviso de que se deben pues, tomar las medidas para solucionar este problema. ¿Quién ha podido hacerlo y por qué? ¿Y cómo? Posibles causas. Pues, ¿quién ha podido hacerlo? Pues lo hizo un anónimo con la finalidad de obtener datos de los clientes que están vinculados a este banco, robándole su usuario y contraseña, logrando obtener la información de ingreso a la administración de la web de una manera muy fácil, simplemente con una llamada, donde las posibles causas pueden ser la falta de autenticación para saber si realmente esa persona era el proveedor tecnológico y la desinformación por parte del empleado. Entonces, pues, ¿quién ha podido hacerlo? Pues un anónimo que quería pescar pues información acerca de estos usuarios. ¿Por qué? Porque pues simplemente es como muy obvio de que lo que quiere es pues, robar su dinero o poder robar cosas que a él le sirvan, cosas pues, de valor. ¿Cómo lo hizo? Pues fue muy fácil, ya que esta persona se comunica con uno de nuestros empleados y este pues como que no corrobora si realmente es como el de la administración tecnológica y simplemente le pide como la contraseña porque supuestamente va a ser una actualización, pero no, entonces no se cuenta como con esta autenticación para saber si esta persona a la que hace la llamada es realmente la encargada de este tipo de procedimientos. Bueno, en esta pregunta seguiría mi compañero. Bueno, profe, y compañeros, en el punto anterior también queríamos mencionar que no se quita del todo la duda que también pueda tener que ver el empleado que ingresó, porque dice pues en el enunciado que hay un empleado de recién ingreso que tiene acceso a la plataforma como tal o al manejo de ella, entonces tampoco se exonera que esa persona pueda tener algo que ver, sin embargo, pues no lo pusimos ahí en la respuesta como tal para no hacer señalamientos. Quinto, ¿cuáles son los daños materiales, personales y económicos y cuánto costarán? Entonces, pues los daños materiales, personales y económicos, obviamente, voy a leer primero el enunciado, dice los daños personales, el robo de la información de su cuenta, usuario, contraseña. Los costos pueden variar tanto así como el robo del dinero que se encuentra en sus cuentas bancarias y dinero en recuperar los daños de los servidores que han sido atacados, también como perder la confianza de los clientes por estos desfalcos. Eh, Esa va casi enlazada con la pregunta 6, que si tendrá consecuencias sobre la reputación de la imagen de la empresa, y es obviamente que sí, porque pues ya los clientes van a tener esa desconfianza de que se les está pidiendo una información de sus cuentas bancarias, quizá ellos por ignorancia hasta registraron realmente su usuario y su contraseña, y pues la persona o aquellos que estaban haciendo el phishing logran obtener esta información y hacerles daños, entonces obviamente ya van a tener desconfianza hacia la empresa, porque realmente ellos estaban buscando era un servicio en esa compañía o en esa empresa como tal, y pues perdieron su información tan valiosa en este caso, que les puede afectar tanto económicamente, materialmente y también pues en su vida incluso laboral. El punto 7 dice, tendremos que avisar a nuestros clientes, colaboradores o usuarios. Dice, sí se debe avisar a los empleados para que esto no siga sucediendo y lograr evitar que se vuelva a repetir una situación como esta. Y tanto para los clientes se debe tomar medidas para una información clara y no perturbadora para que así puedan cambiar sus contraseñas en los respectivos lugares que tienen en sus bancos. Obviamente, pues si es necesario dar la información a los clientes, pensaría yo primordialmente a ellos, para que si alguno quizá ya había ingresado a la página y había registrado esos datos, pues pueda hacer cualquier proceso lo más rápido posible para volver a cambiar esos datos, no sea que vaya a sufrir pues el daño de esas personas que estaban haciendo el phishing. Y claramente también de parte de los colaboradores o de los que manejan la plataforma o los servidores o la base de datos como tal, tener ese cuidado en la seguridad de la página web para no volver a sufrir lo mismo. En cuanto a las implicaciones legales, que es el número punto 8, si bien pusimos una respuesta corta aquí en la página o en la solución, y es que sí, pues la persona que logró hacer phishing está robando información,
no quisimos poner como tal un artículo, que es el artículo 269G del Código Penal colombiano, no lo quisimos poner como tal para no hacerlo tan extenso, pues ahí la presentación. Sin embargo, ese artículo pues nos habla a más profundidad sobre lo que es el phishing, que es un objeto pues ilícito, que se considera phishing o que una persona hace phishing cuando diseña o cuando desarrolla un programa que genera ventanas emergentes, enlaces emergentes, que genera precisamente esta simulación de otras páginas para poder robar usuarios, contraseñas o cualquier tipo de información importante. Y esto, pues legalmente tiene una pena que puede llegar a ser, en algunos casos, de prisión de entre 48 a 96 meses y en otros casos puede llegar a ser una sanción de dinero que puede llegar de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes, según pues lo establece el artículo 269G del Código Penal colombiano. Esta ley fue dictaminada como tal en el 2009, después de una reunión de la ONU en la que pues observaron todos los problemas que se manifiestan a través del ciberdelito. Aquí continuará mi compañero. Bueno, ¿qué ha fallado? ¿Cómo se llegó a la situación? La formación o concientización de los empleados. Se falló en esta parte ya que el empleado recién ingresado no tenía conocimiento de la administración tecnológica. Entonces, en este punto podemos ver que es falta de información, de tener bien capacitados a los empleados acerca de las personas que tienen acceso o de las personas que tienen pues la opción de administrar pues esta página web, y los que pueden hacer como los soportes de actualización y demás. Entonces creo que por este punto se falló por parte pues de conocimiento del empleado. La implantación o revisión de procedimientos como actualizaciones, cambios de contraseña, cifrado y acceso remoto. En este punto pues se falla ya que de pronto no se cambia frecuentemente contraseñas, y ya que es una parte pues como primordial para de pronto mantener un sitio de estos más seguro. Y de pronto sí, pues lo de las actualizaciones, más que todo, fue engañado a nuestro empleado por este motivo, ya que él da la información pues pensando que que la administración tecnológica va a hacer una actualización. Pero entonces creo que en este punto vaya también de pronto el cambio de contraseñas de una manera más frecuentemente. La carencia de medidas técnicas para evitarlo, anti-malware y cortafuegos. Bueno, entonces acá falta de pronto de, de tener como estos programas que detecten este tipo de amenazas, este tipo de ataques, y que nos ayuden a salvaguardar pues la información, a salvaguardar como, eh, mm, como estos ataques a nuestro sitio web. Entonces, ya que al tener de pronto ese tipo de programas nos advierten de la amenaza y podemos tomar pues medidas al respecto con una mayor, con un mejor tiempo antes de que ocurra y de pronto le roben demasiada información a nuestros clientes. Entonces, creo que en este punto también se falló. ¿Cómo resolver la situación? ¿Qué han de hacer y cómo han de actuar? Es implementar procedimientos para la concientización de los empleados para que estos mantengan informados acerca de las personas encargadas de la administración tecnológica, hacer cambios frecuentemente de las contraseñas, tener un mejor cifrado para brindar una buena seguridad implementando certificados SSL, TLS y HTTPS, anti-malware que proteja de estos ataques, y tener bien definidos los perfiles y qué permisos pueden tener cada uno de ellos. ¿Qué no han de hacer? Permitir que muchas personas tengan acceso a actualizaciones de la web, no tener instalado un buen anti-malware. ¿Cómo podrías haberlo evitado? Primero que todo, se hubiera evitado si los empleados estuvieran bien informados del producto tecnológico, también teniendo un buen cifrado de la página
en la página web implementando las certificaciones, un antimalware con soluciones para que este tipo de ataques y haber tenido establecido los perfiles y permisos de los usuarios que tienen acceso. Entonces, pues se puede evitar sí, de estas formas de pronto falta de más seguridad en la página web, como son el tipo de las de certificaciones para hacer más segura el ingreso y bueno, y de pronto hacer estos ataques. Pero también creo que lo primordial en esta parte fue la desinformación por parte pues del empleado. ¿Qué hemos aprendido? Que se debe tener una página web con todas las medidas de seguridad que se puedan implementar, como son las certificaciones para lograr un buen cifrado, que todos los que tengan acceso a hacer este tipo de procedimientos, como la administración de la misma, tengan conocimiento de quién son las personas encargadas de la administración tecnológica y tener un buen software anti-malware que nos proteja de este tipo de ataques y también como hacer cambios pues, de contraseñas. Pues este es como tal el trabajo y pues como conclusión se tendría pues que muchas veces de pronto estas pequeñas empresas o tiendas online que funcionan pues como medio pues de trabajo, pero no tienen suficiente seguridad para este tipo de páginas. Entonces creen que de pronto están seguras, pero realmente no, porque en la web pues, existen muchas amenazas y de pronto falta entonces más rigor como para implementar pues, certificados de seguridad y que nuestra página sea mucho más segura. No sé si de pronto algún otro compañero quiere agregar algo. O no sé si tengan Buenas tardes. una pregunta. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Brian. Listo. Pues, y complemento lo que dice el compañero sobre las empresas que obtienen o que tienen pues páginas web alojadas en internet, pues sí se debe tener un poquito de confianza y también en esos servidores, porque pues obviamente al tener un servidor hay que meterle lo que es mucho dinero también a ellos, por lo que uno de comprar unos firewalls que son como muros que son para proteger estos servidores. Digamos, en este caso, uno de ellos es como el conocido, que es el PVC, que son para empresas pequeñas, que no es gratis. Y pues lo quería comentar, que solamente algunas empresas no pueden pagar uno de estos complementos porque son demasiados caros. Vale, gracias. Vamos ahora con el grupo del caso 3, Darwin Carmona Arboleda, Edwin Martínez Villegas, Esteban Galvis Triana y Frankie Duque García. Vale, profe, ya presentamos. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, amplía por favor el documento. No. Bueno. Bueno, a Listo, profe. nosotros nos tocó. Ah, bueno, Ah, Frankie, hágale. Hágale, Frankie, hágale. buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el tema de fuga de información, ¿sí? Digamos que el escenario, como el profe lo dijo, estamos conformados por Darwin Carmona, Edwin Martínez, Esteban Galvis, mi persona, Frankie Duque. Entonces voy a iniciar de pronto exponiendo o leyendo de pronto el caso, ¿sí? Bueno, el escenario. Digamos que ok, formáis parte de un negocio de ingeniería que tiene una oficina con algunos ordenadores, una red con Wi-Fi y conexión a Internet. Proporcionáis acceso remoto a los servidores de la empresa a vuestros colaboradores que trabajan a distancia.
En nuestra empresa, la información se emplea para contactar con clientes y proveedores, mantener la página web de la tienda online, elaborar las facturas, intercambiar datos con la gestoría, recursos humanos, impuestos, etc. Ok, para vuestra actividad tenéis contratados la conexión a Internet, el alojamiento web para la tienda online, los servicios de una gestoría y soporte informático, y el soporte informático. Vais a lanzar el diseño de un nuevo producto en el que lleváis trabajando los últimos 6 meses. En el último año ha habido muchos cambios de colaboradores externos. Unos se han ido y otros son nuevos. Una empresa de nueva creación acaba de sacar al mercado un diseño exactamente igual al que estás a punto de lanzar. Sospechas que alguno de los colaboradores de esa empresa, trabajaron en el pasado en tu empresa. ¿Qué ha pasado? ¿Dudáis que revocasteis el acceso remoto a los sistemas de la empresa a los ex empleados que dejaron la empresa? Lo comprobáis, no se lo revocasteis, se lo pusisteis en bandeja. No han podido tener acceso porque había cifrado la información confidencial, ¿o no? El procedimiento existe, pero en este caso no lo habías aplicado. No se recordaba si habían firmado un acuerdo de confidencialidad, pues esto lleva a que la gestoría que se ocupa de los recursos humanos vuelvo a leer. ¿No recordáis que si habían firmado un acuerdo de confidencialidad? Pues eso lo lleva a la gestoría que se ocupa de los recursos humanos. Lo comprobáis y si los habían firmado, podéis emprender acciones legales. Afortunadamente, los registros de acceso de los sistemas estaban activos y teníais copia de seguridad de los mismos. Así se identifica el momento y el usuario en el que se ha llevado el diseño. Ha sido un antiguo colaborador hace unas semanas. Las pérdidas económicas serán importantes, pues os vas a pisar el mercado y los inversores perderán su confianza en vosotros. En este caso no afecta la información personal de clientes o proveedores. Si hubiera sido así, tendrías problemas con la AGPD, Agencia de Protección de Datos, por incumplir la LOPD, que hubiera podido conllevar sanciones económicas. Buenas tardes. Bueno, vamos acá a esta parte de qué ha pasado, qué ha ocurrido. Entonces, pues como lo mencionaba el compañero en el ejercicio, lo que se identifica es que se filtró información de un diseño en el que la empresa venía trabajando hacía ya 6 meses. En ese punto, con los compañeros evaluando la situación, llegamos como a la conclusión que fue debido a falta de aplicación de protocolos internos de la empresa para salvaguardar la información. ¿Dónde se ha originado? La fuga de información se origina desde la empresa, ya que pensamos que no se realizó como un análisis de riesgos, ni se aplicaron, pues se valoró todas las posibles amenazas y las vulnerabilidades que se tenía la empresa de cara a ese activo que es la información de un diseño en el cual se venía trabajando. ¿Qué dispositivos están afectados? Digamos que en este punto vemos que no se ve afectado ningún dispositivo porque, como menciona el compañero en el ejercicio, la persona que accedió a esa información, que se pudo llevar esa información, contaba con credenciales con las cuales podía acceder. Entonces, en este punto, pensamos que la persona hizo su conexión, se autenticó correctamente y pudo acceder a los sistemas de información de la empresa. Entonces, pensamos pues que no hubo como una vulnerabilidad o un ataque como tal a un dispositivo. ¿Cuándo o desde cuándo ocurre? En este caso de la fuga de información se puede identificar que hace unas semanas, ¿cierto? Se hizo ese acceso que se llevó la información, pero es muy probable, teniendo en cuenta que, como menciona el ejercicio, en el último año han estado muchos colaboradores en la empresa y pues han salido algunos, hay otros nuevos, entonces es muy probable que
que más personas han podido acceder a la información o a los sistemas de información de la empresa y han tenido acceso pues a información que debería ser confidencial y que solo podría pues acceder personas primero que laboren en la empresa y segundo pues que necesiten de esa información para ejercer sus labores. ¿Quién ha podido hacerlo? En esta parte, como indicaba el ejercicio, afortunadamente se tenían los registros de acceso al sistema donde se pudo identificar el usuario que tuvo el acceso y de pronto el tiempo en que lo hizo. Entonces, fue un antiguo colaborador. Nosotros en esta parte del por qué pusimos que pues muy posiblemente él se fue a trabajar a la empresa que lanzó el diseño antes que saliera pues al mercado de la empresa que originalmente lo estaba trabajando, y pensamos que muy posiblemente pues hubo alguna remuneración, algunos beneficios por ese diseño. Se aprovechó que él pues tenía acceso a los sistemas, o sea, él pudo acceder, pudo sacar la información y como decía el ejercicio, se lo puso en bandeja. Bueno, la empresa para acceder a toda la información que tenía trabajando. Las causas que facilitaron la fuga de información. Bueno, para nosotros las causas es, primero que todo, es no restringir el acceso remotos a colaboradores que no hacen parte de la empresa. También el ejercicio decía que se podía cifrar la información, pero no se hizo, o sea, esa información no estaba cifrada, lo que lleva a pensar que se estaba incumpliendo de pronto con una política interna de la empresa que da pues a poder proteger y salvaguardar la información, lo cual no se estaba haciendo, la información no estaba cifrada. Y otra parte que tenemos ahí de posibles causas es que no se reiteró a los acuerdos de confidencialidad a los empleados, o sea, no se advirtió sobre lo que podría implicar acceder a información no autorizada o sustraer información no debida, y no se hizo todo ese proceso de explicar también las implicaciones legales que se tenían si se llegaba a realizar lo que sucedió, que fue pues una fuga de información. Bueno, buenas tardes. ¿Cuáles son entonces los daños materiales, personales y económicos y cuánto costarán? Bueno, acá entonces discutiendo con todos, llegamos pues a la conclusión de que en lo anterior no hay daños materiales ni personales, pero pues sí hay pérdidas económicas importantes al ser la otra empresa pionera en el mercado al lanzar pues el nuevo producto con el diseño entonces que fue sustraído de esta. Los costos los podemos ver entonces claramente en los siguientes puntos. Pérdida del diseño del producto, tiempo invertido en el desarrollo del producto, recursos materiales que se usaron, recursos humanos empleados en el desarrollo de ese producto, la confianza por parte de los inversionistas y costo de lo que es la implementación y recursos usados para el sistema pues, de seguridad de la información, porque pues al no estar siendo utilizados por la empresa, pues esa plática entonces se pierde, pues para algo se había pues implementado este sistema. ¿Tendrá consecuencias sobre la reputación de la imagen de la empresa? Sí tendrá consecuencias sobre la reputación de la empresa, ya que los inversionistas pues perderán la confianza sobre la misma al no aplicar entonces, pues debido a no aplicar los protocolos de seguridad de la información para garantizar entonces la integridad y confidencialidad de los datos entonces. Bueno, tendremos que avisar a nuestros clientes, colaboradores o usuarios. No es necesario informar a los clientes, ya que su información no estuvo comprometida. No obstante, a los colaboradores o usuarios del sistema, personal involucrado en el desarrollo del diseño e inversionistas deben ser informados para que tengan pues conocimiento de la situación que está causando gran impacto en la empresa. Entonces, ¿qué decir y cómo? Se debe informar a los inversionistas y los administradores sobre la fuga de información que se ha presentado. Esto a través de una junta directiva extraordinaria donde se expongan entonces los impactos que esto tendrá tanto para la empresa como para la llegada del producto al mercado.
además de comunicarles que se logró identificar dónde se originó la fuga de la información, su responsable y qué acciones legales se están tomando para recuperar entonces la autoría y derechos sobre el diseño. Asimismo, las acciones que se van a tomar para prevenir nuevas fugas de información. Como estrategia de comunicación, entonces tenemos que se debe aplicar una estrategia de comunicación interna en las áreas o direcciones correspondientes de la empresa, la cual se pueda realizar a través de reuniones internas y comunicados que garanticen la difusión de la información, del avance de todos los procesos de recuperación y acciones legales sobre la información entonces comprometida. Tiene implicaciones legales, para el ex colaborador sí tiene implicaciones legales, ya que se había firmado pues acuerdos de confidencialidad, lo que ocasionaría entonces una indemnización de perjuicios a favor de la empresa afectada o el inicio de proceso penal en contra del ex colaborador según lo que se haya pactado en el acuerdo firmado. Por otra parte, para la empresa no existirá pues una implicación legal, ya que no hubo pérdida de datos personales, y ya que pues la información de los proveedores no se vio comprometida. Listo, continuamos con qué ha fallado. Digamos Pues que, cierra, por favor, rápido, que ya están un poco pasados. ok. Entonces, bueno, revisando el punto de que ha fallado, nos encontramos de que, digamos, la empresa no tuvo en cuenta, digamos, muchos aspectos, muchos protocolos de seguridad. Entre ellos, digamos que no se realizó un análisis de riesgos, ¿cierto? No se aplicaron debidamente los controles de acceso, no se aplicaron políticas de autorización, no se aplicaron procedimientos de cifrado de la información sensible, ¿cierto? Aunque digamos que se tenía respaldada, digamos que esto es un escenario, pues o un proceso que se debe realizar. No se tuvieron en cuenta los protocolos internos establecidos para para la información sensible. Y la falta de concientización de los empleados. Digamos que aquí hay varios puntos relevantes, ya que el tema de no revisar incluso periódicamente los controles que tienen acceso incluso a personal que ya no existe dentro de la empresa llevó a que se ocasionara el problema inicial o el problema planteado. Entonces, al no aplicar, por ejemplo, los debidos controles de acceso, ocasiona este tipo de situaciones. De pronto, no entrando en detalle en cada uno de los ítems, no sé si Darwin puede bajar un poco, ya para seguir con el siguiente punto. Listo. Entonces seguimos con el siguiente. ¿Cómo se llegó a la situación? Digamos que se evidencia que no se hacen las inducciones de concientización a los empleados sobre el manejo de la información sensible. Que también se debe recordar que, como lo dijo en el enunciado, se firmaron unos acuerdos de confidencialidad, ¿cierto? Y como lo dijo Darwin, pues eso va a llevar a que por el tema que se abarcó por el enunciado, que se lleven acciones legales o incluso multas, o incluso hasta un proceso penal con el exfuncionario, al no, de pronto él no contemplaba con la opción de que esto podría pasar, ¿cierto? Entonces, digamos que hace falta, como hace mucha énfasis al colaborador nuevo que va a ingresar a la empresa, decirle, venga, no, recuerde que esta información que nosotros manejamos acá es muy sensible y esto puede traerle consecuencias a usted si en algún momento llega a optar por una decisión que afecte la integridad de la información de la empresa. Listo, digamos que para la parte técnica también puede haber evitado la fuga de información implementando una lista blanca de acceso a los sistemas de la empresa, en donde solamente estarían habilitados los usuarios activos o vinculados directamente en ese momento, no exfuncionarios. Revisar toda esa parte de que los exfuncionarios o ex colaboradores ya no pertenezcan a ese grupo permitido de acceso. Listo, ¿cómo resolver la situación? Digamos que para resolver esta situación se debe tomar una serie de medidas, además de contrarrestar los daños que para esta situación y que no se vuelva a presentar.
Digamos que primero someter a la empresa a una auditoría de seguridad, ¿cierto? Identificando pues como todas las vulnerabilidades y posibles riesgos que puedan existir. Segundo, tomar medidas legales contra el colaborador, lo que mencionaba hace un momento, y lo que mencionaba de pronto Darwin en el punto anterior. Generar un plan de acción en base a los hallazgos de la autoría, digamos que corregir todos esos puntos o esas puertas traseras, como lo llaman en algunas ocasiones, que puedan ocasionar este tipo, aunque digamos que el sistema no se vulneró de cierta forma porque no hubo un ataque, pero digamos que se dejó una entrada para que alguien que no está autorizado en ese momento pudiera acceder. Entonces digamos que eso es bastante alarmante. Listo. Cuarto, generar un plan de revisión periódico para velar que el plan de acción se esté ejecutando de manera adecuada. Entonces, digamos que en ese proceso de auditoría, mirar que todo eso se revisa a cabalidad, los correctivos que se planteen. Y capacitar, por último, digamos que capacitar a los empleados de la empresa sobre la importancia de la seguridad de la información dentro de la empresa. Entonces, yo creería que, bueno, hasta aquí voy yo creo que ya los continúa el compañero Esteban, que nos va a colaborar con el siguiente. Buenas tardes. Entonces, ¿qué no han de hacer? Definitivamente no se debería seguir exponiendo entonces la información. ¿No se escucha? Esteban. Perdón, profe, ¿ya me escucha? Sí. Es que tenía conectados dos dispositivos y estaban como chocando ahí. No se sabía cuál era el que tenía que transmitir el audio, perdón. Bueno, entonces, ¿qué no han de hacer? La empresa no debería seguir entonces comprometiendo la información de esta manera. Deberían entonces mantenerse protocolos de seguridad de la información como los que hemos visto anteriormente, planes de gestión de riesgos y empezar entonces a evaluar la empresa para ver cuáles son los problemas internos que tienen y empezar entonces a generar planes de acción para salvaguardar entonces la información que tienen, porque es muy grave esto de que se haya filtrado todo el diseño, sabiendo que, y por medio de un solo empleado. Además, que nada más debería tener acceso entonces a una parte de toda la información que se maneja dentro de la empresa. ¿Cómo podríais haber evitado el problema? Bueno, entonces, como veíamos anteriormente, la empresa tuvo muchos errores en este proceso. El más importante es lo del retiro de las credenciales a las personas que se retiran de la empresa o que ya no trabajan con ellos. Entonces, se podría haber evitado entonces quitando estas credenciales a estas personas, además de haber ejecutado los protocolos de cifrado de la información, porque si esta hubiese salido de la empresa, pues estas personas no hubiesen tenido acceso a ella, aunque se lo hubieran llevado. Además de haber implementado entonces un análisis de riesgos para ver cuáles eran todas las posibles cosas que se hubiesen evitado si se hubiesen aplicado los protocolos como deberían de ser. Entonces, ¿qué hemos aprendido con este caso? Hemos aprendido bastante, la verdad. Hemos visto entonces cuáles son los problemas más frecuentes dentro de la empresa y son entonces la verificación de la información, porque muchas veces nos confiamos entonces de que un sector de la empresa está haciendo su trabajo como debe ser y resulta que no. Lo importante entonces que es el cifrado de la información, además de la buena comunicación entre todas las áreas de la empresa para evitar problemas como este. Muchas gracias, profe. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a continuar entonces con la revisión del caso número 4. Listo, profe, ya en ese momento le vamos a presentar. Vale, Johnny, gracias. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla? Sí, ahí ya la vemos. Por favor, amplías un poco la letra. Listo. Ahí estaría bien.
Sí. Listo. Bueno, para el caso 4 nos tocó el ransomware. Entonces, en este momento vamos a, pues, a iniciar con el escenario. Formáis parte de una empresa Pine que tiene una oficina con algunos ordenadores, una red con Wi-Fi y conexión a Internet. En vuestra empresa, la información se emplea para contactar con clientes y proveedores, mantener una modesta página web, elaborar facturas e intercambiar datos con con la gestoría, ¿cierto? Para vuestra actividad tenéis contratada una conexión a Internet, un alojamiento web con una página sencilla, los servicios de una gestoría y el soporte informático. Los empleados tienen un horario comercial y los clientes contactan por teléfono, email, a través de la web o presencialmente. Listo, ¿qué ha pasado? Un martes, uno de los comerciales descubre que no puede acceder a su ordenador, donde le aparece un mensaje reclamando dinero para permitirle acceso. En menos de una hora, a la mayoría de los comerciales les pasa lo mismo. Es un ransomware, un malware que cifra el ordenador a cambio de un rescate. Parece que el origen está en el PC del comercial. Preguntándole si había sentido algo raro, comenta que ayer, a última hora, recibió un mensaje de un cliente, el cual no se acordaba, con un fichero adjunto que descargó y que no tenía nada. Pensó que era una equivocación, se lo envió a otros compañeros para ver si podían abrirlo desde sus ordenadores. Ya tenemos a la mitad de la oficina parada, los teléfonos no paran de sonar y ya no sabemos qué excusas dar a los clientes. No podemos tramitar más pedidos hasta que no se restablezca la situación. Todos los discos que el comercial tiene conectados al ordenador están cifrados por el ransomware. Afortunadamente, las copias de seguridad están en un disco externo que no está pinchado al ordenador. Listo, eso es como todo lo que sucedió. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ya mi compañero les va a comentar lo que ocurrió. Bueno, entonces tenemos qué ha pasado. Bueno, primero pues qué ha ocurrido. La empresa nosotros indicamos que sufre un ataque de ingeniería social con el fin de insertar un ransomware. Lo segundo es dónde se ha originado, qué dispositivos están afectados. En este caso sería pues el computador del comercial mediante un archivo y todos los computadores y los discos duros a quienes el comercial reenvió el archivo, como se mencionó pues en el caso. La tercera, Johnny, Uy, qué pena, estaba hablando con el micrófono desactivado. No, listo, la tercera, ahora sí. ¿Cuándo o desde cuándo ocurre? Listo, esto empezó a ocurrir desde que el comercial recibió el correo, el cual no le puso mucha atención porque él creyó que era de un cliente, y entonces no solo cometió el error de descargar, de no verificar si el cliente era verdadero o no, sino que descargó el archivo y lo abrió. Entonces, y no solo con eso, sino que lo reenvía a todos algunos compañeros, para ver si ellos podían abrir el archivo. Él creyó, pues me imagino que él creería que en el equipo de él no estaba abriendo o no le estaba funcionando el fichero que le enviaron. Entonces, desde allí fue desde que ocurrió todo, desde que él abre el archivo y lo envía a los demás ordenadores. ¿Quién ha podido hacerlo? ¿Por qué y cómo? Y posibles causas. Pudo haber sido la competencia para robar secretos de la empresa y afectar su desempeño, sabiendo
a qué se dedica la empresa, se elaboró un ataque de ingeniería social y teniendo en cuenta que los comerciales no hacen filtros técnicos básicos al momento de revisar los correos y haciéndose pasar por un cliente, enviaron un archivo vacío que contenía una puerta trasera, la cual permitió el acceso del ransomware al computador y se extendió a los computadores a los que reenvió el archivo. Entonces, y bueno, y no solamente pudo haber sido una empresa de la competencia, sino que muchas personas también se dedican a esto. Por ejemplo, eso no solo le pasa a las empresas, sino que también, por ejemplo, le pasa mucho a las personas. También, por ejemplo, eh, un caso muy común es, por ejemplo, uno que tiene, por ejemplo, un vehículo o algo así, le llegan correos diciendo que tiene una multa o que le realizaron un comparendo, ya sea por fotomulta o algo así, y le mandan pues el archivo adjunto para que usted revise la multa. Pues muchas personas no verifican, como lo hizo esa persona, no verifica de dónde está llegando el correo para poder tener pues la seguridad de que si es algo verídico. Entonces ese es pues como el mayor error. Ya continuamos con la quinta. La quinta es cuáles son los daños materiales, personales y económicos y cuánto costará. Bueno, en cuanto costará, pues nosotros no hemos colocado, digámoslo, pues un monto definido, sino que pues, o sea, hasta que digamos lo que no se supere toda la crisis que se ve pues por el ataque, no, pues no se va a poder, digámoslo, sacar un valor. Entonces, pues en este caso igual, entonces vamos a mencionar los daños materiales, pues en el momento pues vamos a colocar que ninguno. Daños personales, pues sí va a haber que en este caso va a ser la confiabilidad de la empresa, de que pues ya digámoslo los proveedores o los clientes no lo van a ver de la misma manera. En cuanto a daños económicos, como lo mencionaba, hasta que, digámoslo, no se soluciona todo, no se puede dar, digámoslo, un costo. De igual forma, se van a tener en cuenta, digámoslo, digámoslo, todos los procesos técnicos que pues, llevaría a formatear los discos duros y entre otras, ¿sí? Y bueno, en este caso también, digámoslo, el costo va a variar debido pues al último backup que de pronto se haya hecho por parte de la empresa, entonces no se sabe cuánta información se va a perder. O de pronto si no se va a perder, bueno, pues sería, digámoslo, lo ideal. 6. ¿Tendrá consecuencias sobre la reputación de la imagen de la empresa? Sí, bueno, en el caso de nosotros, pues nosotros consideramos que sí va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque pues en este caso los clientes van a dudar, pues digámoslo, clientes y proveedores van a dudar de la seguridad informática que maneja la misma empresa, ¿sí? Ya que pues igual los datos de los clientes y de sus proveedores pueden ser objeto de robo o pérdida tras pérdida, ¿cierto? Pues como tal. Y pues de que de pronto se logre, digámoslo, la información de que hubo una infiltración de un ciberataque, pues uno ya desconfiaría, digámoslo, de poder arrojar datos susceptibles a una empresa que se supone que pues le va a prestar el servicio o que debería tener un servicio de, de poderse defender ante un ciberataque. Nos seguimos con la otra. Listo. Bueno, en la séptima tendremos que avisar a nuestros clientes, colaboradores o usuarios. Sí, porque al reportar se abren las puertas a las soluciones. Entonces, por ejemplo, la empresa, pues según lo que leímos al principio, maneja mucho lo que es información de clientes y proveedores. Entonces, eso no lo va a afectar solamente, no va a afectar solamente a esta empresa, sino que puede afectar a otras empresas. Eh, Porque hay que informar a los clientes que la información depositada en nuestra empresa ha sido vulnerada, así evitar un robo de información a los clientes, colaboradores y usuarios. Entonces, más que todo es por esa razón, porque se maneja información muy sensible para que no solo corresponde a la empresa como tal, sino a las empresas que confiaron
en dicha empresa para guardar la información. Tiene implicaciones legales. La empresa, al ser un ente legal ante el gobierno, debe estar bajo las leyes de delitos informáticos y de entornos jurídicos. Por lo tanto, clientes y proveedores, si son afectados, pueden demandar a la empresa en Colombia. Eso pues si se rige bajo las leyes colombianas, bajo diferentes leyes, por no implementar un sistema de seguridad informático adecuado para la protección de los datos y cláusulas de confidencialidad pactadas por ambas partes en el tratamiento de datos. Por otro lado, los implicados en el ciberataque de ser identificados y capturados deberán ser procesados por conceptos de delitos informáticos, como lo establece la ley colombiana en la ley 1273 de 2009. Bueno, que ha fallado. Bueno, pues en este caso nosotros indicamos que la falta de conocimiento de todos los empleados y pues la falta de concientización por parte, digámoslo, de la empresa en el uso pues de las plataformas digitales, pues que estén como a disposición de todos los empleados. Entonces, pues por parte, digámoslo, de la empresa se debería asumir o tener una charla donde se dé a conocer los peligros que se puede, digámoslo, acarrear el desconocimiento o el uso inapropiado de los sistemas digitales y equipos de cómputo. Además de recalcar, digámoslo, lo que son todos que los sistemas de la empresa son solamente uso, pues de uso laboral. En ocasiones, pues se tiene en cuenta que hay muchas empresas que no, de pronto no recalcan eso y pues todos sus empleados dan, en ocasiones, no siempre, uso, digámoslo, del internet o de las propias pues, redes de conexión de la empresa para redes sociales, otras plataformas y pues bueno, esto puede acarrear a otros problemas luego. Por lo tanto, si la empresa carece de un sistema que no esté bien, pues, bien protegido, como los firewalls no activados, antivirus de baja eficacia, entre otros, pueden dar paso a que malwares de este tipo, como los de ransomware, puedan acceder a los computadores y pues de esta manera se debe verificar que la seguridad de los sistemas de la empresa siempre deben estar actualizados con los mejores software pues, de antivirus para evitar este tipo de problemas. Y cómo resolver la situación. Bueno, en este caso lo primero que se debe pues, hacer por parte de la empresa es buscar y aislar todos los equipos y otros dispositivos de la red que estén infectados y desconectarlos para pues, evitar que se propague pues, el ciberataque y pues, capture más computadores. Ya sea que pues, estén conectados por cable o de otra forma pues, inalámbrica. Así se evitará que el ransomware se pueda extender. Posterior a eso es identificar el tipo de ransomware pues, que se está enfrentando, ya que hay variantes, pues eso ya depende. Unos más fáciles y otros más difíciles. Entonces, bueno, primero que todo sería esta opción. Una vez se haya identificado esto, se procederá a eliminar de forma manual. Pero bueno, cuando es aspectos manuales, pues sí ya tiene que ser una persona que tenga buenos conocimientos pues en sistemas para que pueda, digámoslo, contrarrestar el virus. Una de las cosas que, digámoslo, pues no se debe hacer en un tipo de estos ataques es pagar por el rescate. Es decir, en este caso, pues, digámoslo, una porque pues estaría, digámoslo, ayudando o fomentando que esa actividad delictiva pues digámoslo, da fruto para ellos. Entonces evitar el pago de esto. Además porque pues nunca se va a garantizar que después de realizar el pago le vayan a entregar todos los archivos o le vayan a entregar pues todos los datos de la computadora. Eso pues nadie se lo garantiza, como pueden pagar y no pueden dar nada, pues pagan y también lo pueden tener, pero eso ya varía, entonces, pero en sí no se recomienda realizar el pago por esto. Y bueno, y esto se puede evitar siempre actualizando el antivirus de la empresa, restringiendo algunas URL, no abrir y ejecutar programas poco fiables, mantener actualizados los sistemas operativos de todos los equipos, hacer constantes copias de seguridad de la información.
entre otros. Continuamos. Bueno, profe, para finalizar, ¿qué hemos aprendido? Que la empresa puede protegerse de la infección de sus sistemas es actualizando todo el software con el que trabaje el equipo entero, evitando abrir correos electrónicos no solicitados o descargando archivos de sitios no verificados. Otros medios para protegerse son usando antivirus potentes y actualizados, activando un firewall, realizando respaldos de seguridad constantes y migrando todo el sistema a la nube para mantenerlo alejado de los cibercrímenes. Y ya como un aporte final, pues quería hablar como que el ransomware lo diseñan estafadores con amplios conocimientos, expertos en programación de computadoras, llamados comúnmente hackers. Lo hacen para pedir a cambio dinero de rescate de su información. Una de las causas es lo vulnerable y fácil que pueda ser para un estafador llegar a una empresa con poca seguridad. Bueno, normalmente pensamos que solo perdemos acceso a los datos, pero realmente vienen otras consecuencias adicionales al secuestro de la información, como productividad, pérdida del trabajo, pérdida de la privacidad y confidencialidad, daños y destrucción de la pérdida de datos, interrupción de la mayoría de las actividades. Y ya para concluir, así como un dato, un estadístico, está comprobado que solo el 8% de las personas que han pagado han obtenido de nuevo sus datos. El resto es un altísimo porcentaje de que pierden el dinero al momento de pagarle a los atacantes. Muchas gracias, profe. Listo, Listo. profesor. Eso sería todo. Muchas gracias. Vale, vamos entonces con el último casito. Ya vamos, profe. Vale. Por favor, en el documento, los del caso 4 y este último caso 5, me añaden por favor ahí el nombre de los integrantes. Listo, profe. Bueno, profe. Cristian, ¿dónde estás? Buenas tardes, profe, para comunicarle que el compañero Santiago Mosquera está presente en la clase. Él nos ayudó a hacer el trabajo, pero por cuestiones laborales él no lo puede presentar. Entonces, los pasos que él iba a presentar los presentamos nosotros. Vale. Un minuto ya le presento. Sí. ¿Sí se alcanza a ver el documento? Sí, listo. Bueno, nosotros nos tocó el caso 5, el ataque botnet. O ataque de negación de servicio, ataque de DOS, como pues lo prefieran llamar. Básicamente nosotros trabajamos en una empresa mediana con varias oficinas, con ordenadores, red Wi-Fi y conexión a internet. En nuestra empresa la información se emplea para las actividades de producción y para contactar con clientes o proveedores, mantener la página web de la tienda online que tenemos, elaborar facturas y cambiar datos con gestorías. Para esta actividad nosotros contamos con varios servidores, como puede ser el servidor de la página web, la base de datos, el servidor de correo electrónico corporativo y el servidor de resolución de nombres internos. Y aparte de esto, contábamos con un servidor de cuenta de los usuarios para que los validen cuando accedan a estos puestos. Esta es como la introducción, ya vamos a ver de qué ha ocurrido. Bueno, ¿qué ha ocurrido? A causa de errores en los servidores y en los equipos que tenemos, un grupo de ciberdelincuentes han ingresado a nuestros servidores y han instalado un botnet. ¿Qué es un botnet? Es un programa que se maneja remotamente, se instala en un servidor o en un dispositivo y se puede utilizar para generar peticiones desde ese servidor o dispositivo hacia otros lugares. Y pues esto se utiliza para el ataque de DOS. Bueno, entonces, a causa de estos errores que se presentes en el servidor, un grupo pues ha podido instalar este botnet y ha mandado mucho
muchas peticiones hacia el servidor de una empresa externa y pues a causa de esto hemos recibido una llamada de ellos y nos han comunicado que desde nuestros servidores, nuestro URL de la empresa, pues están recibiendo ese ataque. Entonces, pues, y nosotros no los desconocíamos y también desconocemos si los problemas presentes en nuestros servidores ya estaban presentes y los utilizaron para realizar el ataque o provocaron los errores en nuestros servidores para hacer el ataque. Bueno, la siguiente pregunta. Listo. ¿Dónde se ha originado y qué dispositivos están afectados? El problema se originó en los servidores de la empresa debido a fallas en la seguridad de nuestra red, ya que, como se les había, no, esto no se había comentado. El problema es que en nuestra empresa no había ni cortafuegos, no teníamos nadie que gestionara la seguridad de la red. Entonces, básicamente no teníamos ningún tipo de seguridad para acceder a nuestros servidores, cualquiera podría entrar, cualquiera podía salir. Esto se aprovechó para hacer el ataque. Se vieron afectados los ordenadores, se vieron afectados varios de los servidores, por ejemplo, la red de DNS se vio afectada, el servidor de las cuentas de los usuarios, que fueron las que utilizaron para hacer el ataque, el servidor de la base de datos también, que tenía los datos de los clientes, los cuales le permitieron hacer este ataque de nuestro servidor con todas las cuentas que teníamos ahí registradas. Bueno, la siguiente. ¿Cuándo o desde cuándo ocurre ese problema? Bueno, principalmente el problema surgió desde que nosotros, internamente en la empresa, pues teníamos presentes esas fallas de seguridad falencias en nuestro sistema de seguridad interno de la red. Y pues claramente el problema empieza desde ahí. Así no se haya presentado un ciberataque antes de este que estamos hablando, pues ya el problema surge desde que nosotros no tenemos un buen sistema de seguridad. Pues claramente este sistema de seguridad permitió que estos ciberdelincuentes pues ingresaran a nuestra red y pudieran utilizarlo para realizar este ataque. Entonces, en pocas palabras, inició desde que nos damos nuestra red. ¿Quién ha podido hacerlo y por qué y cómo? Bueno, pues nosotros discutiendo surgió varias posibilidades de quién pudo hacerlo. Bueno, una de esas posibilidades podría ser una empresa que sea competencia de la empresa que fue afectada y pues haya utilizado ciberdelincuentes para aprovecharse de nuestros servidores y poder hacerle daño a esa otra empresa y así provocar una ventaja comercial frente a ella. Esa podría ser una opción. Otra opción sería un grupo de ciberdelincuentes, pues, que bajo su propio mando, que no vengan de una empresa que les pague o que los haya contratado, y pues que tengan algún interés tangible, económico, no sé, al hacerle el ataque a la empresa. Pues que ellos necesiten que la empresa falle y ellos obtener algún beneficio a cambio. Otra que también podría ser posible, pero podría ser poco probable, es un grupo de ciberdelincuentes que simplemente quieran afectar a la empresa, no sé, por protesta, cuestiones personales del grupo, y pues o porque dieron la oportunidad, sin obtener un beneficio tangible a cambio de esto. Pues esta es una posibilidad, se puede presentar, podría ser poco probable, pero pues existe, entonces por eso la pusimos aquí. ¿Cómo pudieron hacerlo? Bueno, pues no solo utilizaron nuestra empresa para realizar el ataque, también utilizaron otras empresas. Entonces, pues, ¿cómo pudieron hacerlo? Pues utilizando personal interno de las empresas, incluidas las nuestras, para así tener acceso a nuestros servidores y dispositivos y así realizar el ataque. Otra opción de cómo pudieron hacerlo es ya encontrando fallos existentes en los servidores y en las redes de las empresas que utilizaron, pues ya ellos no generaron los fallos, pero los encontraron y los supieron aprovechar para realizar el ataque. Y pues eso sería todo aquí. Listo. ¿Cuáles son los daños materiales, personales y económicos y cuánto puede llegar a costarnos?
en cuestión personal, la empresa recibe un gran daño, ya que se pierde credibilidad y esto puede acarrear varios problemas a futuro y pérdidas de clientes inmediatos y a largo plazo, ya que pues es complicado uno querer hacer negocios con una empresa que ya sabemos que ha ocurrido esto. También, como medidas de prevención, tendríamos que instalar un firewall eh, como primera medida de seguridad. Y eso que como primera medida, porque la idea sería tener varios firewall. Em, Hay muchas empresas acá en Colombia que prestan este servicio. Para una empresa con la afluencia de usuarios que tenemos nosotros, nos podría costar hasta 14 millones mensuales solo tener un firewall, solo uno, ya tener dos o más ya es otro cuento. También tendríamos hay que tener en consideración que los servidores, los computadores, todo debe ser formateado, depurado, ya que no sabemos dónde está la falla y tenemos que erradicarla y no lo podemos dejar nada al aire. Eh, para esto, obviamente, tenemos que traer a una persona especializada, contratar a un ingeniero que venga, nos formatee los computadores y esto se nos podría ir otros 5 millones. Eh, También lo ideal sería contratar un equipo especializado que se dedique a hacer esto. Por ejemplo, acá en Pereira, suponiendo digamos que la empresa, por ejemplo, está acá en Pereira no lo hay, pero hay una muy buena empresa en Manizales acreditada a nivel nacional llamado DragonYard, que se encarga de seguridad, de ciberseguridad. Es muy buena, pero obviamente también cobra un poquito abajo. Esteban. Ya. Esta mensualmente cobra alrededor de unos 7 millones para prestar el servicio. En conclusión, ahí por encimita serían como unos 30 millones. Y eso que acá yo no lo coloqué, pero también hay que tener en cuenta qué piensa la persona a la que atacamos, a la que se atacó desde nuestros servidores, ya que esta persona puede demandar porque se puede comprobar que ese ataque se originó en nuestro servidor. Y si por alguna razón, digamos, lo que atacamos nosotros es una cosa que tiene transacciones, mueve cuentas, mueve usuarios, mueve dinero y nosotros que por medio de nuestro ataque se haya presentado una pérdida monetaria para ese cliente, pues nosotros nos tenemos que hacer responsables. Ah, sí, y ya por último, en daños materiales si no se presentó ninguna pérdida debido a que todo el ataque fue a nuestros servidores y nada más, no presentamos daños materiales. Ya, listo. Tiene consecuencias sobre la reputación de la imagen de la empresa. Bueno, sí, en el momento que se filtra que la información de la empresa afectada, que estamos atacando una gran corporación, así sea sin saberlo, obviamente muchas otras compañías no querrán tener nuestra relación con nuestra empresa, ya que puede haber mucho robo de información vital para el funcionamiento de todas sus compañías, proyectos, datos personales de los empleados y clientes, credenciales bancarias, y este evento puede dañar mucho la reputación de la empresa debido a que, pues, como ya lo había dicho, nadie va a querer hacer negocios con una empresa que tuvo este problema y que lo puede volver a tener. Bueno, la siguiente. Tendremos que avisar a nuestros clientes, colaboradores o usuarios. Pues lo más debido sería sí avisarles, claro, porque pues si son nuestros clientes o tienen alguna relación con nosotros, lo más probable es que tengamos datos de ellos. Colaboradores, pues tendríamos transacciones, no sé, dependiendo de qué clase de empresa seamos y de en qué parte de la economía nos movamos. Lo más probable es que sí tengamos datos de ellos. Entonces, pues lo más recomendable es avisarles a todos para que ellos también puedan tomar medidas frente a esto y pues minimizar de alguna manera las consecuencias que puedan llevar a causa de esta ley. Por ejemplo, un usuario que se le roben la información de las cuentas de las tarjetas de crédito, de las cuentas de banco,
etcétera, o los clientes, los colaboradores también podrían tener alguna información sobre esto. Pues esta información es bastante delicada y los podría afectar de una manera muy grande a ellos. Entonces, claro está que lo más debido sí es avisarles. Ya la última tiene implicaciones legales. Para ponerlas en contexto, en Colombia la seguridad cibernética se regula con la Ley 1273 de 2009. Esta regula los delitos cibernéticos en Colombia. Hay penas de hasta 8 años de prisión, lo siguen hablando por si lo quieren subir o no lo van a dejar ahí, y hasta 877 millones de pesos por suplantación, robo de información, daños en sistemas, todo totalmente regulado por esta ley. Y con implicaciones legales como tal, por ejemplo, ir a tocar una cárcel, no, ya que se puede comprobar que el ataque no lo generamos, no lo hicimos nosotros, solo fue generado de nuestros servidores por una falla de seguridad. Sin embargo, tiene implicaciones legales si la otra parte, eh, por la caída que generó este ataque, perdió miles de millones de dólares, ellos nos pueden demandar para que nosotros les respondamos por ese dinero perdido. Y en este caso nosotros perderíamos, ya que fue culpa de nosotros, ya que no teníamos la seguridad suficiente para contestar a ese ataque. Bueno, ¿cómo podríamos resolver la situación? Pues de manera muy general, claro está, lo primero que debemos hacer es eliminar el botnet o el programa que hayan instalado externo en nuestros servidores, que es con la herramienta que se utiliza para realizar el ataque. Lo siguiente es ver qué fue lo que falló en nuestra red, pues cuáles fueron los fallos, si fueron provocados o ya estaban existentes, quiénes o qué parte de la empresa estaba encargada de esto, revisarlos y buscarles una solución pronta. En caso de que contratemos alguna empresa externa para que nos ayude con la seguridad, para mejorar la seguridad de la empresa, pues tendríamos que ver que sea una empresa confiable, grande, poner cláusulas de seguridad de los datos, pues en caso de que falle, para protegernos ambas partes. Y pues en general revisar, hacer un plan de seguridad mejor del que teníamos, para que no vuelva a pasar. O por lo menos, bueno, evitar que pase por completo es imposible, pero disminuir las posibilidades de que pase. Y también tener un plan en caso de que se vuelva a ocurrir otro ataque de cualquier tipo, poder responder de manera rápida y eficaz ante este nuevo ataque que surja, poniendo un ejemplo. Ya por último, que hemos aprendido, pues básicamente todos estamos expuestos a ataques informáticos de cualquier tipo, eh, a no ser que de pronto uno tenga todos los servidores montados en base Linux o tenga puros ordenadores Mac, que igual en Mac también hay virus, pero son muy contaditos. eh, Está a la orden del día cualquier tipo de virus, abriendo una foto, descargando un archivo, nos puede entrar cualquier tipo de virus. Lo importante es estar monitoreando los equipos, estar monitoreando las redes y tener contratado un buen equipo de seguridad que nos brinde el mejor acompañamiento, el mejor asesoramiento para no tener pérdida de información ni que ocurran este tipo de incidentes. ¿Listo, profe? Muchas gracias, profe. Listo, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Ya pues con esta actividad damos por finalizada lo que corresponde con el segundo parcial. Ya espero pues nos queda nuestra última clase, la cual pues estaremos viendo después de la Semana Santa, perdón. Saben pues que en Semana Santa no tenemos clase como tal. Nos vemos para nuestra sección dentro de 15 días. Listo. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. No, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, profe. No, profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta muchas luego, gracias. profe. Regáleme por favor un segundo. Oh, ya se me fueron varios. Bueno. Listo. Simplemente tomo la asistencia y ya.
Estaba llamándolos con el micrófono cerrado. Qué pena. Bueno, a ver. Estamos en bases de seguridad de la información. Bueno, sí. Johnny Esteban Agudelo. Presente, profe. Esteban Benjumea. Presente. Víctor Eduardo Betancourt. Presente, profe. Darwin Carmona. Presente, profe. Frankie Duque. Presente, profe. Edwin Andrés Franco. Presente. Esteban Galvis. Presente, profe. Juan Guillermo González. Presente, profe. Brian Herrera. Presente. Juan Camilo Jiménez. Edwin Fernay Martínez. Presente. Luis David Montes. Bueno, Luis ahora está ahorita ahí. Santiago Mosquera. En el chat, profe. Vale. Felipe Ramírez. Presente, profe. Hernán Darío Reina. Presente, profe. Cristian Santa. Joana Torres. Profe, Cristian Presente, profe. dijo de último, pero pues al parecer se desconectó antes de que usted llamara lista. Vale, listo. Franciledi Valle. Presente, profe. Escena Augusto Velázquez. Presente, profe. Vale, listo. Está listo, chicos. Feliz Semana Santa. Listo. Igual, profe, gracias. Igualmente, profe, por todos, que estén bien. Hasta luego.